hablando de tus artículos, este que escribiste, que dice, Cuba cierra la peor zafra en más de un siglo y deberá importar para el mercado interno, y dice que la industria produjo apenas 816,000 toneladas de azúcar, que es lo que producía, ¿qué?, hace 100 años atrás. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, como bien sabes, que el régimen cubano ha destruido la industria principal, lo que fue la locomotora económica de Cuba durante cientos de años, que es la industria azucarera. Desde que Fidel Castro de un plumazo borró la mayor parte de los centrales azucareros de Cuba, después de décadas de explotación y de no inversión, pues la industria azucarera cada día ha ido a menos, y ya en el pasado Cuba ha tenido que importar azúcar desde Francia para poder abastecer el mercado interno. Y ahora parece que va a tener que volverlo a hacer porque hay un compromiso de unas 400,000 toneladas o algo así con China. Entonces tienen un compromiso importante con China que tienen que cumplir, porque además tienen una deuda externa con China tremenda y si no, pues no llegan los productos chinos. Y es lo que les toca, pues van a tener que importar para poder suplir la demanda interna. Lo que alguna vez fue la azucarera del mundo es hoy un país importador de azúcar. Había una frase que era, sin azúcar no hay país. Esa frase dejó de tener sentido, pero antes de seguir con lo del azúcar, y también quiero hablar de un artículo tuyo sobre Alcántara que tiene un título que me llamó muchísimo la atención, un titular. Tú dijiste que hay una deuda con China. ¿El hecho de que sean ambos partidos comunistas en el poder no hace más flexible esa deuda, o China cobra sin importarle que es un aliado ideológico? Bueno, si te fijas en las estadísticas de inversión extranjera de China en América Latina, Cuba no ocupa ninguno de los primeros lugares. Entonces esto pues envía una fuerte señal de que la ideología está a un lado y la economía a otro. En China funciona el Partido Comunista y la ideología comunista está impuesta, como todos sabemos, pero a la hora de hacer las cuentas los chinos lo tienen muy claro. La Habana es un país en bancarrota, Cuba es un país en bancarrota y es un país que no paga sus deudas. Entonces, por ejemplo, en los últimos años el comercio exterior con China ha caído a mínimos históricos. ¿Por qué? Pues porque Cuba no paga a estos proveedores y por lo tanto ellos han dejado de hacer negocios con la isla. Es interesante. ¿Y con Rusia es más o menos el mismo esquema o hay algo más? Con Rusia es más o menos el mismo esquema. De hecho, Putin condonó el 90% de la deuda de 35,000 millones de dólares que tenía Cuba con la Unión Soviética, y el resto, el 10%, iba a estar enfocado en inversiones dentro de la isla, pero el gobierno cubano, en medio de este descalabro total de la economía, no tiene dinero ni para invertir en estos proyectos que tenía con Rusia, y de hecho ni siquiera le ha respondido al gobierno ruso cuando les han pedido hacer comisiones para analizar los temas económicos, y de hecho han terminado todos los proyectos de colaboración que tenían, entre ellos uno muy importante de los ferrocarriles, que era aproximadamente de 1.000 millones de dólares. Sí, una deuda de 35,000 millones de dólares de Rusia. Yo recuerdo cuando la Unión Liberal Cubana viajó a Moscú, obtuvo un dato de una de los miembros de la Academia de Ciencias que se encargaba y tenía una relación con Cuba, Irina Zorina, me acuerdo que era el nombre, que fue la que reveló el dato de que Cuba le costaba a la Unión Soviética 5,000 millones de dólares anuales, que eso es más que el plan Marshall. Después era una cosa tremenda, ¿no? Era y me imagino que los economistas rusos de hoy deben tener esa cuenta clara, ¿no? Bueno, Carmelo Mesa Lago, que es un señor economista cubano, uno de los más grandes economistas que tiene el exilio, ha calculado que la Unión Soviética le dio a Cuba 65,000 millones de dólares. Eso es muchísimo más que lo que invirtió Estados Unidos y desarrolló toda Europa. Entonces, es la realidad, cómo está Europa y cómo está Cuba. Ahora, cuando comparas con lo que ha dado Venezuela, pues la Unión Soviética, como quiera, era un poder, ¿no? Estuvo dando 60,000 barriles de combustible combinado diario. Eso era gasolina, petróleo, distintos derivados.
Llegó creo que hasta 80, 90, no sé qué la cifra. Hay quien dice que hasta 120.000. Hasta 120.000, luego ahora anda como por 40. Eso es peor que el subsidio soviético, ¿no? Bueno, proporcionalmente tal vez sí, porque la Unión Soviética era un imperio y Venezuela es un país del tercer mundo. No, pero que le tocó el momento que el barril de petróleo estuvo casi a $200 el barril. Yo creo que definitivamente el tema del petróleo es importante y de hecho el régimen de Maduro ahora mismo está enviando más petróleo a Cuba que lo que estaba enviando hace un año. Dicen algunos que esto es para que Cuba pueda revender ese petróleo y tratar de saldar las terribles cuentas nacionales, ¿no? Pero más allá de esto, y para mí es muy interesante cómo todos los mecanismos empresariales cubanos han entrado en Venezuela y han sacado dinero de Venezuela. Te estoy hablando desde las farmacéuticas hasta la empresa eléctrica. Imagínate que hubo un momento en el que los cubanos viajaban a Venezuela para hacer llover, para bombardear las nubes y hacer llover en Venezuela cuando en Cuba había una tremenda sequía. Es decir, de todos los lugares sacaron dinero de Venezuela, saquearon completamente Venezuela. Imaginativos, ¿no? El segundo artículo que me llamó la atención, de los últimos quiero decir, es este sobre Luis Manuel Otero Alcántara, donde tú titulas que a un artista negro no lo dejan respirar. Y yo encuentro en ese titular, ahí está Luis Manuel Otero Alcántara, el artista negro al que el régimen no deja respirar en Cuba. Hay una comparación subyacente en el título, ¿no? Sí, bueno, definitivamente con las personas con las que hablé, a mí me impresionó muchísimo hablar con varios de los artistas cubanos que han sido censurados, que han sido arrestados, que han sido en estos últimos días vejados por las autoridades cubanas, y varios de ellos me hablaron del mismo tema. Cuando tuvieron encuentros con la seguridad del Estado, cuando tuvieron los interrogatorios, les decían, pero tú no eres igual que Luis Manuel Otero Alcántara, tú no te pareces a Michael Castillo Sorbo, tú no eres negro, tú no eres de esos pobres, de esos arrabaleros, tú eres blanco, tú eres formado. Entonces, hay un tema de racismo estructural dentro del régimen cubano que yo creo que es importante también destacar y sobre el cual como nación debemos hablar. Y yo creo que eso fue lo que quise reflejar en mi artículo y en el titular específicamente, por las conversaciones con las que tuve con estos artistas. Bueno, yo pensé también, por supuesto, en el caso de Floyd, ¿no? Déjame respirar, me estoy ahogando, que es verdad que hay un tema de racismo, de abuso policial, de que el 80% de la población carcelaria cubana es negra, que es omitido por la opinión pública internacional, incluso por los movimientos pro exigencia de un trato racial igualitario para todo el mundo. Me parece una lucha totalmente justa. Yo no soy de los que creo que se debe ignorar que aquí en Estados Unidos hay racismo, que tienen una razón para pedir y para reclamar, pero sí me llama la atención que muchos de estos movimientos, el tema racial en Cuba no les interesa, le pasan completamente por encima. Así que tu titular en ese sentido me pareció un llamado. Claro, uno titula y después cada cual interpreta, ¿no? Eso también va ahí. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado acá. Ojalá se repita. Sé que tienen mucho o poco tiempo, disculpa, en el periódico. Veo ahí que están trabajando constantemente. Vamos a ver. Es muy difícil desde lejos tratar de entender qué está en la cabeza de los que están dentro de Cuba, pero nos toca hacerlo. Así que gracias. Ha sido Mario Pentón.